¿Te has fijado alguna vez en que los días de lluvia tienen una atmósfera diferente? La lluvia, el cielo nublado, el sonido de las gotas al golpear la ventana. Todo parece crear el escenario perfecto para historias espeluznantes. En el vídeo de hoy vamos a explorar 7 historias de terror relacionadas con días lluviosos, todas ellas basadas en hechos reales que te pondrán la piel de gallina. Prepárate para sumergirte en una atmósfera oscura y misteriosa. Y antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana, porque aquí siempre hay contenido que despertará tu imaginación. Ahora, apaga las luces, sube el volumen y vamos allá. 1. La casa al final del camino. Era una noche de tormenta en una carretera aislada de la campiña irlandesa. Clara conducía con dificultad, intentando ver a través del parabrisas empapado. El sonido de la lluvia golpeando el cristal era casi ensordecedor, y los truenos resonaban con una fuerza que hacía vibrar ligeramente el coche. Los árboles que bordeaban la carretera se mecían violentamente con el viento, como si fueran seres vivos tratando de escapar de algo invisible. Clara estaba agotada y ansiosa por llegar al pequeño hotel donde pasaría la noche, pero la carretera parecía interminable. Entonces vio algo delante. Una figura femenina envuelta en una capa oscura estaba de pie junto a la carretera, pidiendo ayuda desesperadamente. Clara dudó. Era tarde y todo le parecía mal. ¿Quién iba a caminar sola por un lugar tan remoto durante una tormenta? Pero la culpa empezó a pesarle. ¿Y si esa persona realmente necesitaba ayuda? Respiró hondo, detuvo el coche y bajó la ventanilla. ¿Se encuentra bien?, preguntó Clara, tratando de sonar segura a pesar de su creciente malestar. La mujer no respondió de inmediato. Tenía la cara parcialmente cubierta por la capucha de su capa, pero Clara podía ver sus ojos, unos ojos profundos y oscuros que parecían contener siglos de historias no contadas. «Por favor», dijo la mujer en voz baja y ronca, «necesito un lugar seguro». Clara asintió con la cabeza, aunque algo en su interior le gritaba que se fuera. «Suba», dijo, abriendo la puerta del pasajero. La mujer entró sin decir palabra y señaló un pequeño camino de tierra que se adentraba en el bosque. El camino era estrecho y sinuoso, rodeado de altos árboles que parecían formar un oscuro túnel alrededor del coche. El silencio en el interior del vehículo era opresivo. Clara intentó entablar conversación, pero la mujer permaneció callada, mirando por la ventanilla como si estuviera viendo algo que Clara no podía ver. Tras unos minutos que parecieron horas, Clara divisó una vieja casa en medio del bosque. El edificio parecía haber sido abandonado hacía décadas. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de musgo, y la hiedra trepaba como serpientes por la estructura. Incluso desde la distancia, había algo profundamente erróneo en el lugar. «Aquí es», dijo finalmente la mujer, rompiendo el silencio. Clara aparcó el coche y miró la casa con escepticismo. «¿Está segura? Parece abandonada». La mujer no contestó. Simplemente salió del coche y empezó a caminar hacia la casa. A regañadientes, Clara se apeó también, sujetándose la chaqueta contra el viento cortante mientras seguía a la extraña figura. Al entrar en la casa, una sensación de inquietud invadió a Clara. El aire estaba frío y cargado de un penetrante olor a madera podrida y algo más, algo metálico, como sangre oxidada. Los muebles estaban cubiertos de un polvo espeso, las telarañas colgaban de las esquinas del techo y el suelo crujía bajo sus pies. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue un gran espejo en el centro de la sala principal. Parecía fuera de lugar en aquel entorno decadente, como si lo hubieran colocado allí sin más.
El marco estaba decorado con figuras grotescas, talladas en oro envejecido, rostros contorsionados en expresiones de dolor y terror. Clara sintió un escalofrío al mirarse en el espejo. Había algo hipnótico en él, algo que parecía llamarla en silencio. «Este es el espejo de Moor Hall», dijo la mujer que estaba detrás de ella con voz casi susurrante. «Dicen que aprisiona las almas de aquellos que se atreven a mirar su reflejo durante demasiado tiempo». Clara rió nerviosamente, intentando disipar la creciente tensión. «¿Es algún tipo de leyenda local?». La mujer no respondió de inmediato. Se limitó a mirar el espejo con una expresión que mezclaba reverencia y temor. «No es una leyenda», dijo finalmente. Clara dio instintivamente un paso atrás, pero sus ojos permanecieron fijos en el espejo. Algo parecía ir mal con su reflejo. Al principio fue sutil, una sombra en el fondo que no debería estar allí, o un movimiento extraño en el marco dorado. Entonces ocurrió. Su reflejo empezó a distorsionarse lentamente ante sus ojos. Su rostro pareció derretirse como la cera bajo el intenso calor. Sus ojos se volvieron negros como el carbón y su boca se ensanchó en una sonrisa grotesca que no era la suya. Clara intentó apartar la mirada, pero no pudo. Era como si algo invisible le sujetara la cabeza. Sintió que unas manos frías la agarraban por los hombros. O tal vez solo era su imaginación. Ya no importaba, estaba paralizada por el terror. De repente una fuerza irresistible empezó a tirar de ella hacia el espejo. Gritó e intentó resistirse, pero fue inútil. Las manos invisibles se hicieron más fuertes, arrastrándola hacia adelante hasta que todo su cuerpo atravesó la fría superficie como agua negra. Al otro lado del espejo había oscuridad absoluta. Un vacío helado donde las voces susurraban palabras incomprensibles a su alrededor. Intentó gritar de nuevo, pero ningún sonido salió de su boca. Entonces todo quedó en silencio. En la habitación principal de la casa abandonada, Clara seguía allí, o al menos algo que parecía ser ella. Sus ojos brillaban ahora con una luz siniestra e inhumana mientras se giraba lentamente para mirar a la misteriosa mujer. «Está hecho», dijo la entidad con una fría sonrisa antes de salir tranquilamente de la casa y desaparecer en la tormenta. Nadie que la conociera volvió a ver a Clara, pero empezaron a surgir informes sobre una extraña mujer que vagaba por los caminos cercanos al bosque durante las tormentas violentas. Se decía que atraía automovilistas desprevenidos hasta la casa al final de la carretera, donde también desaparecían sin dejar rastro. La casa sigue allí, rodeada de misterio y miedo. Algunos lugareños afirman oír voces procedentes de su interior durante las noches de tormenta. Otros juran haber visto rostros atrapados en el espejo a través de las ventanas rotas. Pero nadie se atreve a entrar para descubrir la verdad, porque todo el mundo sabe que quien entra en esa casa nunca sale igual, o en absoluto. 2. El pasajero de la lluvia. Durante una noche lluviosa en Dublín, Irlanda, Liam, un taxista experimentado, conducía por las calles mojadas, tratando de encontrar pasajeros. Era una noche como cualquier otra, excepto por el tiempo sombrío. La lluvia torrencial convertía las calles en ríos y el viento aullaba como si transportara secretos antiguos. Estaba a punto de dar por terminada la noche cuando vio a un hombre bajo una farola parpadeante. El hombre estaba completamente empapado, con un abrigo negro pegado al cuerpo y un sombrero que apenas le protegía del agua. Liam redujo la velocidad y se detuvo junto a él. El hombre subió al taxi sin decir palabra y entregó un billete de 50 euros antes incluso de indicar el destino. «Al cementerio de Glasnevin», dijo en voz baja y ronca. La petición hizo dudar a Liam por un momento. Era inusual que alguien quisiera ir a un cementerio a esas horas de la noche, especialmente con un tiempo tan hostil, pero el dinero ya estaba en sus manos y decidió
no cuestionarlo. El pasajero era extraño. Permanecía en absoluto silencio, mirando por la ventanilla mientras las gotas de lluvia resbalaban por el cristal. Liam intentó entablar conversación para aliviar la tensión. «Es una noche pesada, ¿verdad? Parece que el cielo se está cayendo». El hombre no respondió. Solo giró lentamente la cabeza para mirarle. Sus ojos eran profundos y oscuros, como si ocultaran algo que Liam no quería descubrir. El camino hasta el cementerio pareció más largo de lo habitual. Las calles estaban desiertas y el sonido de los limpiaparabrisas era el único ruido, aparte del tamborileo incesante de la lluvia sobre el techo del coche. Liam empezó a sentir una creciente incomodidad, como si estuviera siendo observado por algo más que el pasajero. Cuando por fin llegaron a la puerta del cementerio de Glasnevin, el hombre les pidió que se bajaran allí mismo. Salió del coche sin decir nada y caminó lentamente hacia las tumbas, desapareciendo en la oscuridad entre las lápidas. Liam esperó unos minutos, pero el pasajero no regresó. Decidió salir del coche para comprobarlo. Con la linterna de su teléfono móvil en la mano, Liam entró en el cementerio. La lluvia había cesado, pero el aire era pesado y frío. Caminó entre las lápidas, llamando al hombre sin obtener respuesta. Fue entonces cuando vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante, una lápida con su propio nombre grabado. La lápida era sencilla pero inconfundible. Liam O'Connor. Se leía claramente, seguido de su fecha de nacimiento y la fecha de la muerte de ese día. Junto a la lápida había una nota clavada con una piedra. Temblando, Liam cogió el papel y leyó las palabras escritas con letra irregular. «Prepárate». Desesperado, corrió de vuelta al taxi y se alejó a toda velocidad del cementerio sin mirar atrás. Su mente era un caos. ¿Quién era aquel hombre? ¿Cómo podía figurar su nombre en una lápida? ¿Y qué significaba aquel aviso? A la mañana siguiente, todavía conmocionado por la experiencia de la noche anterior, Liam decidió investigar más sobre el hombre misterioso. Regresó al cementerio durante el día y encontró la lápida exactamente donde la había visto la noche anterior. Esta vez, sin embargo, parecía vieja y desgastada. No había ninguna nota. Mientras estaba allí, se le acercó un empleado del cementerio. «¿Puedo ayudarle?», le preguntó el anciano con cara de curiosidad. «Esa lápida tiene mi nombre», dijo Liam con voz temblorosa. El funcionario miró la lápida y luego a Liam con expresión seria. «Esa lápida lleva aquí décadas», dijo con calma. «Perteneció a un hombre que murió trágicamente. Dicen que era taxista». Liam sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Intentó argumentar que no tenía sentido. ¿Cómo podía haber otra persona con exactamente su nombre y profesión? Pero antes de que pudiera continuar la conversación, fue interrumpido por el chirrido de unos neumáticos a lo lejos. De vuelta en el taxi, aquella fatídica noche, mientras conducía por las todavía húmedas calles de Dublín, Liam notó algo extraño en el espejo retrovisor. Durante un breve instante, vio reflejado el rostro del misterioso pasajero, a pesar de que estaba solo en el coche. Durante los días siguientes, Liam empezó a notar signos extraños en su vida cotidiana. Objetos fuera de lugar en su casa, sombras que se movían en la periferia de su visión, sueños inquietantes sobre accidentes de coche y tumbas abiertas. Intentó descartarlo todo como un producto de su imaginación exacerbado por la experiencia en el cementerio. Pero entonces ocurrió. Una noche lluviosa, exactamente una semana después de conocer a la pasajera, Liam perdió el control del taxi en una curva peligrosa al apartarse de otro vehículo que venía en sentido contrario. El coche derrapó sobre el asfalto mojado y se estrelló violentamente contra un árbol situado junto a la carretera.
Cuando los paramédicos llegaron al lugar del accidente horas después, solo encontraron restos retorcidos y una nota en el interior del taxi empapado por la lluvia. Ha sido advertido. Hasta el día de hoy, los automovilistas evitan circular por esa carretera durante las noches de lluvia en Dublín. Dicen que a veces ven un taxi vacío aparcado junto a la carretera o escuchan voces susurrando entre las tumbas del cementerio de Glasnevin. Tercera, la cabaña del lago. Durante una tormenta torrencial en una remota región de Oregón, en Estados Unidos, un grupo de 5 amigos, Emily, Jack, Sarah, Matt y Olivia, conducen en busca de refugio. Las vacaciones previstas para pasar un apacible día al aire libre se habían visto arruinadas por el impredecible tiempo. La lluvia era tan intensa que apenas podían ver la sinuosa carretera que tenían por delante. Fue entonces cuando divisaron una cabaña junto al lago, oculta entre densos árboles y envuelta en una inquietante niebla. «No tenemos elección», dijo Jack, el más pragmático del grupo. «Quedémonos aquí hasta que pase la tormenta». La cabaña parecía abandonada, pero la puerta no estaba cerrada. El interior era rústico y sencillo, muebles de madera envejecida, una chimenea apagada y un ligero olor a humedad que parecía proceder del lago cercano. A pesar de todo, era lo bastante acogedor como para protegerles de la incesante lluvia. Mientras exploraban el lugar, Sarah encontró un viejo diario en un cajón del salón. La cubierta estaba desgastada y las páginas amarilleadas por el tiempo. «Mirad esto», dijo, atrayendo la atención de los demás. «Parece que alguien vivió aquí hace mucho tiempo». Curiosos, se sentaron alrededor de la chimenea mientras Sarah leía las primeras páginas en voz alta. El diario relataba la vida de un pescador que había vivido en la cabaña hacía décadas. Al principio, las anotaciones eran rutinarias, descripciones del tiempo, el lago y la pesca diaria. Pero a medida que avanzaban las páginas, el tono cambiaba radicalmente. «Algo extraño le está ocurriendo al lago», leyó Sarah vacilante. «Oigo voces por la noche, susurros que vienen del agua». Los amigos intercambiaron miradas de inquietud, pero Sarah continuó. Las siguientes entradas describían sucesos cada vez más inquietantes: desapariciones de residentes locales, animales encontrados muertos en las orillas y extrañas luces vistas bajo la superficie del lago por la noche. Luego llegó la revelación más aterradora. «El pescador creía que algo vivía en el lago», dijo Sarah con voz temblorosa. «Algo antiguo y hambriento. Escribió que los lugareños empezaron a realizar sacrificios humanos para apaciguar a la criatura». «Eso es ridículo», dijo Matt, tratando de ocultar su incomodidad con sarcasmo. «Probablemente solo sea una historia para asustar a los niños». Pero Emily no parecía convencida. «¿Y si no lo es? ¿Y si hay algo en el lago?» Aquella noche, mientras todos intentaban dormir, Emily se despertó por un extraño sonido procedente del exterior. Un sonido que parecía un gemido lejano mezclado con el ruido de agua agitada. Incapaz de ignorar su curiosidad, salió de la cabaña con una antorcha en la mano. La lluvia había amainado, pero el aire seguía pesado y húmedo. Cuando llegó a la orilla del lago, vio algo que hizo que se le parara el corazón. Círculos perfectos formándose en el agua tranquila, como si algo se moviera justo debajo de la superficie. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una presencia detrás de ella. A la mañana siguiente, los demás se despertaron y se dieron cuenta de que Emily había desaparecido. Su mochila seguía en la cabaña, pero no había rastro de ella por ninguna parte. «Debe haber salido a explorar», dijo Jack nervioso. «Vamos a buscarla». Mientras buscaban en los alrededores de la cabaña y en las orillas del lago, encontraron huellas que terminaban abruptamente en el agua.
No había señales de lucha ni pistas sobre el paradero de Emily. «Esto se está volviendo demasiado raro», dijo Olivia con lágrimas en los ojos. «Tenemos que salir de aquí ya». Pero cuando intentaron pedir ayuda, descubrieron que sus teléfonos móviles no tenían señal. Algo extraño en aquella región donde sabían que debería haber cobertura telefónica. Esa noche se produjo otra desaparición. Matt fue visto por última vez sentado en el balcón del camarote antes de desaparecer sin dejar rastro. El pánico se apoderó de los 3 restantes. «Esto no es una coincidencia», dijo Sarah mientras hojeaba frenéticamente el diario con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Fue entonces cuando encontró una última nota. «La cabaña es una trampa. Les atrae para alimentar al monstruo del lago». Jack intentó mantener la calma y sugirió que todos permanecieran juntos hasta el amanecer para evitar más desapariciones. Pero de madrugada, Sarah se despertó sola en la habitación principal de la cabaña. Jack y Olivia habían desaparecido. Desesperada y aterrorizada, Sarah decidió huir sola por el bosque en dirección contraria al lago. La lluvia había vuelto a arreciar con fuerza, dificultando la visión y haciendo que el suelo estuviera resbaladizo. Mientras corría entre los árboles oscuros, oyó pasos detrás de ella, pasos pesados y rítmicos que no parecían humanos. Al amanecer, cuando por fin llegó a la carretera principal, vio pasar un coche y pudo pedir ayuda. Llamaron a la policía local, que empezó a registrar la cabaña y el lago. Días después, los buzos locales encontraron los cadáveres de sus amigos en las profundidades del lago, todos con expresiones de terror congeladas en sus pálidos rostros. Sarah nunca pudo superar los acontecimientos de aquella fatídica noche. Abandonó el estado y se mudó lejos de Oregón, pero a veces sigue soñando con el sonido de susurros procedentes del agua. Susurros que parecen llamarla de vuelta al lago. La cabaña permanece allí hasta el día de hoy, abandonada a la orilla del brumoso lago, un sombrío recordatorio de los antiguos secretos que se esconden bajo sus oscuras aguas. Cuarta, la voz de la radio. Era una noche fría y lluviosa en la campiña escocesa, y Ana conducía sola por una carretera desierta. El cielo parecía un manto negro sin estrellas, y la lluvia caía a torrentes, convirtiendo la serpenteante carretera en un traicionero espejo de agua. El sonido de las gotas golpeando el techo del coche era constante, casi hipnótico, mientras los limpiaparabrisas luchaban por mantener su visión remotamente clara. Ana estaba cansada, pero decidida a llegar a su destino antes de que la venciera el agotamiento. La radio del coche estaba sintonizada en una emisora local que emitía música suave, algo para disipar el opresivo silencio de la noche. Pero de repente, la música se vio interrumpida por la estática. Ana frunció el ceño y ajustó el dial, pensando que tal vez era la tormenta que interfería en la señal. La estática persistió unos segundos antes de dar paso a algo mucho más extraño. Una voz femenina surgió del ruido. «Por favor, ayúdame», dijo la voz, débil y temblorosa. Ana se quedó inmóvil y apretó el volante con fuerza. «¿Qué ha sido eso?», murmuró para sí. La voz continuó, ahora más clara. «Estoy atascada, en la carretera, cerca de la curva. Por favor, ven». El corazón de Ana empezó a latir más deprisa. Miró a su alrededor por la ventanilla del coche, pero solo veía oscuridad y lluvia. La voz parecía salir directamente de la radio. Intentando mantener la calma, preguntó en voz alta: «¿Quién es? ¿Necesita ayuda?». No hubo respuesta inmediata. Solo la estática llenó el espacio durante unos segundos antes de que volviera la voz. «Por favor, rápido, antes de que sea demasiado tarde».
Ana sintió un escalofrío. Algo en aquella voz le resultaba terriblemente familiar, pero no sabía exactamente qué. En contra de su buen juicio, y haciendo caso omiso del instinto que le decía que siguiera conduciendo, decidió seguir las instrucciones de la voz. A medida que avanzaba por la carretera desierta, cada kilómetro le parecía más largo que el anterior. La lluvia había amainado hasta convertirse en una fina llovizna, pero el aire seguía pesado y cargado de una sensación de inquietud. Al cabo de unos minutos, Ana divisó una curva, exactamente como la había descrito la voz. Fue entonces cuando sus faros iluminaron algo a un lado de la carretera, un coche abandonado. Era un modelo antiguo con las puertas abiertas y los faros apagados. Ana detuvo lentamente el vehículo y lo observó durante unos segundos antes de bajar a investigar. La fina lluvia le mojaba el pelo mientras se acercaba con cautela al coche abandonado. El interior estaba vacío, pero algo llamó su atención. La radio del coche también estaba encendida, emitiendo la misma estática que había oído antes. «¡Diga!», gritó Ana. Su voz resonó en la silenciosa oscuridad. No obtuvo respuesta. En el asiento del copiloto del coche abandonado había un espejo retrovisor portátil roto y un papel doblado con algo escrito a mano. Temblando ligeramente, Ana cogió el papel y leyó las palabras borrosas por el agua. «No deberías estar aquí». Su corazón se aceleró mientras miraba frenéticamente a su alrededor. Todo estaba demasiado silencioso, incluso los sonidos del bosque parecían haber desaparecido. Sintiéndose vigilada, corrió hacia su coche y cerró las puertas. Mientras intentaba arrancar el motor para salir de allí lo antes posible, la radio de su coche se encendió sola. La misma voz femenina surgió de nuevo de la estática. «Has venido, pero ahora es demasiado tarde». Ana se quedó inmóvil al oír su respiración agitada. Miró por el retrovisor y vio algo que le heló la sangre. Una figura indistinta estaba de pie en la carretera detrás de ella. Era imposible distinguir los detalles debido a la oscuridad y a la fina lluvia, pero parecía acercarse lentamente. Volvió a intentar arrancar el motor, esta vez con éxito, y se alejó sin mirar atrás. Cuando por fin llegó al pueblo más cercano, Ana se detuvo en una gasolinera para recuperar el aliento. Le cuenta al empleado lo del coche abandonado y la extraña transmisión de la radio. Él la escuchó atentamente antes de decir algo que hizo que se le parara el corazón. «Esta carretera es conocida por cosas extrañas», dijo con tono serio. «Durante años han dicho que la gente ha oído voces pidiendo ayuda antes de desaparecer». Ana intentó argumentar que eso era imposible. Había oído claramente a alguien pidiendo ayuda. Pero entonces él preguntó con calma, «¿Y si fueras tú la que necesitara ayuda?». Confundida y asustada, Ana volvió a casa esa noche sin poder dormir bien. Durante los días siguientes intentó olvidar el incidente, hasta que ocurrió algo aún más inquietante. Mientras conducía por la misma carretera en otra noche lluviosa, esta vez sin querer, volvió a oír la misma transmisión en la radio. «¡Por favor, ayúdenme!». Esta vez reconoció algo aterrador. Era su propia voz suplicando ayuda. Ana se dio cuenta entonces de la horrible verdad. Estaba atrapada en un bucle temporal provocado por su muerte en aquella carretera desierta. Cada vez que oía la emisión de radio, se veía arrastrada al fatídico momento en que intentaba salvar a alguien, sin darse cuenta de que era ella misma. Decidida a escapar de aquel ciclo infernal, Ana intentó evitar volver a conducir por aquella carretera o escuchar cualquier emisión de radio durante las tormentas. Pero parecía inútil. Siempre acababa volviendo al mismo punto inevitable. A día de hoy, los conductores afirman oír voces misteriosas en esa carretera durante las noches de lluvia.
voces que suplican ayuda antes de desaparecer en la estática de la radio. 5. El paraguas rojo. Durante una noche de lluvia incesante en Londres, Lucas caminaba apresuradamente por las calles mojadas, intentando protegerse con la capucha de su chaqueta. La ciudad parecía un decorado de cine negro, con las farolas reflejándose en los charcos y el sonido constante de la lluvia ahogando los ruidos de la metrópoli. Volvía a casa después de un largo día de trabajo y lo único que quería era escapar del frío y la humedad. Entonces, algo llamó su atención. En medio de la acera, cerca de una esquina poco iluminada, había un paraguas rojo abandonado. Estaba abierto y el agua corría por sus bordes, pero parecía intacto, como si lo hubieran dejado allí recientemente. Lucas dudó un momento. No era habitual encontrar un paraguas así, sobre todo en una ciudad donde se valora cualquier protección contra la lluvia. Alguien se lo habrá olvidado, pensó, y lo cogió. Era un paraguas elegante, con mango de madera pulida y tela de un rojo vibrante. A pesar de estar mojado, parecía casi nuevo. Lucas miró a su alrededor para ver si el dueño estaba cerca, pero la calle estaba desierta. Decidió llevárselo. Al fin y al cabo, estaba empapado y necesitaba algo para protegerse. Mientras caminaba bajo el paraguas rojo, una extraña sensación empezó a invadirle. Era como si le estuvieran observando. Miró varias veces por encima del hombro, pero no vio nada más que las calles vacías y la lluvia que caía incesantemente. «Debe de ser mi imaginación», murmuró para sí mismo, tratando de librarse del malestar. Al llegar a casa, Lucas dejó el paraguas secándose en el recibidor y se fue directo a la ducha. El agua caliente le ayudó a relajarse, pero la sensación de ser observado persistía. Se convenció de que solo era cansancio acumulado y se fue a dormir. Esa noche tuvo sueños inquietantes. En su mente aparecían imágenes inconexas, figuras sombrías que se movían bajo la lluvia, ojos brillantes que le observaban desde las sombras y destellos de algo violento que sucedía bajo el resplandor rojo del paraguas. Se despertó sudando frío en mitad de la noche y se dio cuenta de que el sonido de la lluvia parecía más fuerte que antes, como si estuviera dentro de su propia cabeza. Al día siguiente, cuando se iba a trabajar, Lucas volvió a coger el paraguas. La lluvia seguía sin amainar. Sin embargo, mientras caminaba por las concurridas calles de la ciudad, empezó a notar algo extraño. Los reflejos de los escaparates mostraban figuras indistintas que le seguían desde lejos. Cuando se volvió para mirar directamente, no había nadie. Su malestar aumentaba con el paso de las horas. En el trabajo, Lucas apenas podía concentrarse. Tenía la sensación de que algo se cernía constantemente sobre él. Durante el almuerzo, decidió investigar sobre objetos malditos o historias relacionadas con paraguas rojos. Tal vez fuera un intento de racionalizar sus temores. Fue entonces cuando se topó con un oscuro artículo en un foro online sobre leyendas urbanas londinenses. Una de las historias hablaba de un paraguas rojo que aparecía misteriosamente durante las tormentas y traía mala suerte a quienes lo utilizaban. Según la leyenda, pertenecía a una mujer llamada Margaret Hensley, que fue brutalmente asesinada durante una noche lluviosa de los años 40, mientras llevaba un paraguas idéntico. Según la historia, su muerte fue tan violenta que su espíritu quedó ligado al objeto y lo maldijo para que atrajera tragedias similares a sus nuevos dueños. Lucas se rió nerviosamente al leerlo. «Es solo una coincidencia», se dijo en voz alta, pero en el fondo sentía que algo iba mal. Aquella noche, mientras caminaba de nuevo hacia su casa bajo el paraguas rojo, oyó pasos detrás de él,
rítmicos y constantes, a pesar de que no había nadie visible en las oscuras calles que lo rodeaban. El sonido parecía acercarse cada vez más, hasta que se detuvo bruscamente y se dio la vuelta. Nada. El silencio era ensordecedor, aparte del ruido de la lluvia al golpear la tela del paraguas. Pero cuando miró hacia el charco que tenía a sus pies, vio reflejos que no eran los suyos. Unas figuras sombrías, altas e indistintas, le rodeaban como depredadores, esperando el momento oportuno para atacar. Lucas dejó caer el paraguas al suelo y echó a correr sin mirar atrás hasta llegar a casa jadeando. Cerró todas las puertas y ventanas antes de tirarse en el sofá, intentando recuperar el aliento. Pero estuviera donde estuviera, se sentía rodeado por la presencia de esas entidades invisibles. En los días siguientes, la situación empeoró. Sombras que se movían por la casa, incluso con las luces encendidas, susurros que resonaban en los pasillos de madrugada, objetos que desaparecían o se movían inexplicablemente. Desesperado por encontrar respuestas y por deshacerse del objeto, Lucas decidió volver al lugar donde había encontrado el paraguas rojo. Quizá devolverlo pondría fin a todo esto. Pero cuando llegó allí, se encontró con algo aterrador. Otro hombre de pie exactamente donde había encontrado el objeto días antes, sosteniendo ese mismo paraguas. Antes de que pudiera gritarle o advertirle del peligro inminente, vio claramente unas figuras sombrías que surgían lentamente detrás de él. 6. La lluvia que no cesa. El pueblo de Greyhaven, escondido entre montañas en el norte de Escocia, era un lugar tranquilo, casi olvidado por el tiempo. Sus habitantes vivían en armonía con la naturaleza, rodeados de densos bosques y un cristalino lago que proporcionaba sustento y belleza a la comunidad. Pero todo cambió cuando empezó a llover. Al principio, nadie se preocupó. La lluvia era habitual en aquella región, sobre todo en otoño. Pero los días se convirtieron en semanas, y la lluvia no daba señales de parar. Las calles empedradas empezaron a llenarse de agua, los campos se empaparon y el lago empezó a desbordarse. El cielo gris parecía eterno y el sonido constante de las gotas golpeando los tejados se convirtió en una banda sonora opresiva para los residentes. Pronto, las inundaciones empezaron a causar estragos. Las casas fueron arrasadas por el agua, las cosechas destruidas, y la desesperación empezó a extenderse por el pueblo. Pero lo que realmente aterrorizaba a los aldeanos era lo que venía con la lluvia. En la tercera semana de lluvia incesante empezaron a surgir informes de extrañas figuras vistas por la noche cerca del lago. Las describían como criaturas altas y delgadas, de piel pálida y ojos brillantes que parecían reflejar la luz como los de un animal nocturno. Algunos decían haber oído susurros procedentes del agua. Otros afirmaban haber visto manos que emergían de los charcos inundados de las calles. Y entonces empezó a desaparecer gente. El primero fue un pescador llamado Iwan, que había salido a revisar sus redes en el lago al anochecer. Cuando no volvió a casa, su mujer organizó una búsqueda con algunos vecinos. Encontraron su barca volcada en la orilla del lago y unas extrañas marcas en el barro, como si hubieran arrastrado algo grande hasta el agua. Después de él fue una joven llamada Isla, que desapareció cuando regresaba a casa tras visitar a su abuela. Encontraron su paraguas abandonado en una calle inundada, pero no había rastro de ella. Los residentes estaban aterrorizados. Muchos se encerraron en sus casas, pero aún así las criaturas parecían encontrarlos. Durante las noches más oscuras se oían ruidos de algo pesado moviéndose por el agua fuera de las ventanas cerradas. Entre los aldeanos estaba Callum, un joven curioso y valiente que había perdido a su hermano pequeño durante las primeras semanas de lluvia.
Se negaba a aceptar que las criaturas fueran solo producto de la imaginación colectiva o del pánico generalizado. Decidido a descubrir el origen de la maldición que asolaba Greyhaven, Callum comenzó a investigar. Rebuscó en los registros antiguos del pueblo, en la pequeña biblioteca local, y encontró vagas menciones a una leyenda olvidada. Se decía que el lago de Greyhaven estaba habitado por antiguos espíritus conocidos como los ahogados. Según la leyenda, estas entidades eran las almas de personas sacrificadas siglos atrás por un culto que creía que la sangre humana podía apaciguar las aguas y asegurar cosechas abundantes. Callum también descubrió un detalle inquietante. La secta había sido disuelta por unos aldeanos furiosos que mataron a sus líderes y arrojaron sus cuerpos al lago en venganza. Desde entonces se decía que una maldición se cernía sobre Greyhaven, una promesa de que las aguas se cobrarían su peaje si volvían a ser perturbadas. Convencido de que algo había despertado a estos espíritus dormidos, Callum decidió actuar. Creía que tenía que haber una forma de romper la maldición antes de que las criaturas se llevaran a todos los habitantes del pueblo. Esa noche, armado con una antorcha y un viejo diario encontrado en los archivos de la biblioteca, supuestamente perteneciente al líder de la antigua secta, Callum bajó al lago. La lluvia era más intensa que nunca, y cada paso era un desafío mientras caminaba por el barro hasta la orilla. Cuando llegó allí, encendió su antorcha y empezó a leer en voz alta las palabras registradas en el diario, un ritual descrito como el apaciguamiento final. Las palabras eran difíciles de pronunciar, estaban escritas en una lengua antigua que apenas podía descifrar. Mientras leía, las aguas del lago comenzaron a agitarse violentamente. Se formaron grandes olas a pesar de la ausencia de viento y empezaron a surgir figuras de la oscuridad líquida, las mismas criaturas que describían los lugareños. Altas, esqueléticas y con ojos que brillaban como faros en la noche. Callum siguió leyendo a pesar de su creciente temor. Las criaturas avanzaban lentamente hacia él, pero parecían dudar cada vez que pronunciaba ciertas palabras del ritual. Cuando terminó el último verso del antiguo texto, las criaturas se detuvieron bruscamente. Por un momento reinó un silencio absoluto. Incluso el sonido de la lluvia parecía haber cesado. Entonces, las figuras comenzaron a retirarse lentamente hacia el lago hasta desaparecer por completo bajo sus oscuras aguas. A la mañana siguiente, por primera vez en semanas, el sol apareció sobre Greyhaven. Por fin había dejado de llover. Aunque muchos de los residentes se sintieron aliviados de que la pesadilla hubiera terminado, Callum sabía que el peligro no había desaparecido por completo. Creía que el ritual solo había conseguido que los espíritus volvieran a dormirse, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Y cuál sería el precio por molestarlos? Greyhaven volvió poco a poco a la normalidad, pero Callum nunca olvidó aquella noche en el lago, ni los ojos brillantes de las criaturas que le observaban mientras luchaba contra lo desconocido para salvar a su pueblo. 7. Los niños del parque. Era una tarde gris en Edimburgo, Escocia. El cielo estaba cargado de nubes y una fina lluvia caía sin cesar, cubriendo la ciudad con un velo melancólico. Julio, un profesor brasileño recién instalado en la ciudad, decidió dar un paseo por el parque cercano a su piso. Le gustaba la tranquilidad que ofrecía el lugar, sobre todo en los días de lluvia, cuando casi nadie se aventuraba por allí. El parque estaba desierto, salvo por el suave sonido de la lluvia al golpear las hojas de los árboles y el graznido ocasional de los cuervos posados en las ramas. Julio caminaba lentamente por la pista de grava, ensimismado en sus pensamientos, cuando algo llamó su atención.
En la esquina más alejada del parque, donde había un viejo parque infantil con columpios oxidados y un tobogán desgastado, vio a unos niños jugando. Eran tres, dos estaban en los columpios, moviéndose lentamente de un lado a otro, mientras el tercero giraba en círculos alrededor de un oxidado tío vivo. Llevaban ropas sencillas y anticuadas, vestidos ligeros y tirantes, que parecían fuera de lugar en el tiempo. Julio frunció el ceño. No era habitual ver a niños jugando solos en aquel parque, sobre todo en un día tan frío y lluvioso. Dudó un momento antes de acercarse. «Hola, ¿dónde están vuestros padres?», preguntó en voz alta. Los niños se detuvieron bruscamente. Los columpios crujieron ligeramente al detenerse. Lentamente, los tres giraron la cabeza en dirección a Julio. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que hizo que se le disparara el corazón. No tenían ojos. Donde deberían haber estado los globos oculares, solo había cavidades negras y vacías. Julio retrocedió instintivamente, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Antes de que pudiera decir nada, los niños empezaron a susurrar al unísono. Las palabras eran incomprensibles, pero había algo profundamente inquietante en la cadencia de los susurros, como si formaran parte de un antiguo ritual olvidado. ¿Quiénes sois?», consiguió preguntar con voz temblorosa. Uno de los niños se adelantó. Era una niña pequeña con el pelo rubio recogido en trenzas empapadas por la lluvia. Inclinó la cabeza hacia un lado de forma poco natural y señaló a Julio con un dedo delgado y pálido. «Su regreso está cerca», dijo con una voz ronca que no parecía propia de una niña. Julio no esperó a oír más. Se dio la vuelta y echó a correr por el sendero del parque, mezclando el ruido de sus pasos con el de la lluvia. No se atrevía a mirar atrás, pero tenía la sensación de que le seguían. Cuando por fin llegó a la seguridad de su piso, cerró la puerta tras de sí y trató de recuperar el aliento. El corazón le latía tan deprisa que apenas podía pensar con claridad. «Ha sido mi imaginación», se repetía una y otra vez, intentando convencerse de que lo que había visto era fruto del cansancio o de alguna broma cruel. Pero aquella noche, mientras intentaba dormir, oyó algo extraño procedente de la ventana del salón, el sonido rítmico de unos columpios crujiendo. Con el corazón en la garganta, se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Cuando descorrió las cortinas para mirar al exterior, se le heló la sangre. Los tres niños estaban de pie en la acera frente al edificio, mirándole fijamente, o eso parecía, a pesar de las cuencas vacías donde deberían haber estado sus ojos. No se movían ni hacían ningún ruido, aparte del sutil sonido de la lluvia que caía a su alrededor. Julio cerró rápidamente las cortinas e intentó pensar qué hacer. ¿Llamaría a la policía? ¿Pero cómo lo explicaría? ¿Quién le creería? Cogió el teléfono con manos temblorosas, pero antes de que pudiera marcar ningún número, las luces del piso empezaron a parpadear. El sonido de los columpios se hizo más fuerte, como si ahora estuviera dentro del piso. «Vete», murmuró Julio para sí mientras retrocedía contra la pared opuesta del salón. Pero entonces oyó algo aún peor: suaves golpes en la puerta principal. «Abre», dijo una voz infantil desde el otro lado de la puerta. Era dulce y tranquila, pero llevaba subyacente un tono amenazador. Julio se quedó inmóvil, conteniendo la respiración mientras los golpes continuaban. Sabía que no podía abrir aquella puerta. Algo en su interior le gritaba que sería el fin si lo hacía. Después de lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron minutos, los golpes cesaron. El silencio volvió al piso, salvo por el lejano sonido de la lluvia en el exterior. A la mañana siguiente, Julio encontró pequeñas huellas de manos mojadas por toda la puerta y las ventanas del piso.
Decidió marcharse de Edimburgo ese mismo día y nunca volvió al parque ni a la ciudad. Pero a veces sigue soñando con aquellos niños sin ojos y se despierta en mitad de la noche con la sensación de que le vigilan. Y esas fueron las 7 historias de terror relacionadas con los días de lluvia. ¿Qué te han parecido? ¿Cuál te ha puesto los pelos de punta? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más contenido como este, no olvides dejar tu like. Realmente ayuda a que el canal crezca y te traiga aún más historias de miedo. Y por supuesto, si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campanita. Hasta el próximo vídeo. Y cuidado con los días de lluvia.